esposa del Espíritu, alabanzas, honor y bendición. Nueva Eva desde antes figurada, anunciada y proclamada en la escala de Jacob. De verdad, arca nueva de la alianza, sagrario inmaculado que lleva el Redentor. De verdad, arca nueva de la alianza, sagrario inmaculado que lleva el Redentor. A María, la hija de Dios Padre, a María, la madre del Señor, a María, la esposa del Espíritu, alabanzas, honor y bendición. Salve Madre Santa, Virgen del Rey que gobiernas mi tierra por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, muy buenos días. Buenos días, Padre. Vamos a ofrecer en este día nuestro homenaje y nuestra veneración a la Santísima Virgen María bajo la advocación de Nuestra Señora del Carmen, hoy en su fiesta. La Virgen del Carmen, la patrona de nuestra arquidiócesis, de nuestro seminario arquidiocesano, la patrona de los comerciantes, de los militares, de los marinos y también abogada de las benditas almas del purgatorio. A ella vamos a ofrecer nuestras necesidades para que ella las presente a su Hijo, el Señor. Vamos a orar por el eterno descanso, a la Virgen del Carmen en acción de gracias por el cumpleaños de Andrés Rodríguez y por todas las bendiciones recibidas, intención de Andrés Rodríguez. Por el eterno descanso de Lilia María Gutiérrez, Efraín y Gregorio Moreno, intención, hijos y demás familiares. En acción de gracias a la Virgen del Carmen por los favores recibidos, intención de la familia Roja Zanabria. Oramos también por la salud de Joana Nahuizo y sus hermanitas allá en el África. Por todos nosotros, nuestras intenciones, este país tan devoto, tan amante de la Virgen del Carmen, ahí le presentamos nuestras necesidades. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Para que celebremos dignamente estos santos misterios, pidamos perdón al Señor por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Ten piedad de mí. Ten piedad. Jesucristo, ten piedad. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Ten piedad de mí. Oremos.
Concédenos, Señor, por la intercesión poderosa de la gloriosa Virgen María, Nuestra Señora del Carmen, para que con la ayuda de su protección podamos llegar hasta el monte de la salvación que es Cristo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra de Dios. De la profecía de Zacarías. Alégrate, hija de Sión, que yo vengo a habitar dentro de ti, oráculo del Señor. Aquel día se unirán al Señor muchos pueblos y serán pueblo mío. Habitaré en medio de ti y comprenderás que el Señor de los ejércitos me ha enviado a ti. El Señor tomará posesión de Judá sobre la tierra santa y elegirá de nuevo a Jerusalén. Calle toda carne ante el Señor cuando se levanta en su santa morada. Palabra de Dios. Bienaventurada eres, Virgen María, que llevaste en tu seno al Hijo del Eterno Padre. Bienaventurada eres, Virgen María, que llevaste en tu seno al Hijo del Eterno Padre. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Bienaventurada eres, Virgen María, porque llevaste en tu seno al Hijo del Padre Eterno. Porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre es santo. Bienaventurada eres, Virgen María, que llevaste en tu seno al Hijo del Padre Eterno. Y su misericordia llega a sus fieles, de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón. Bienaventurada eres, Virgen María, que llevaste en tu seno al Hijo del Padre Eterno. Derriba del trono a los poderosos, enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Bienaventurada eres, Virgen María, que llevaste en tu seno al Hijo del Padre Eterno. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a sus padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Bienaventurada eres, Virgen María, que llevaste en tu seno al Hijo del Padre Eterno. Aleluya, aleluya, aleluya. Alabad al Señor todas las naciones, pregonad sus alabanzas pueblos todos. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo estaba Jesús hablando a la gente, cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera, tratando de hablar con él. Uno se lo avisó: oye, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo. Pero él contestó al que le avisaba: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a los discípulos dijo: estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de mi Padre en el cielo, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos celebrando hoy la fiesta de la Virgen María bajo la advocación de Nuestra Señora del Carmen.
Y ayer un gran sacerdote monfortiano, en una videocharla bíblica que teníamos, nos decía que un texto fuera de contexto es un pretexto. Un texto fuera de contexto es un pretexto, es decir, cuando el texto se saca del contexto, no sabemos qué estamos hablando e interpretamos el texto a nuestro antojo, a nuestro capricho para alcanzar un fin, para pelear, para discutir, para atacar al otro, en fin. Por eso es importante recordar, sin tratar de elucubrar pensamientos sobre si Jesús tuvo más hermanos, o mejor, si María tuvo más hijos, o no. Somos conscientes de que la palabra hermano, miren el contexto, el lenguaje, la palabra hermano se usaba para designar a un rango muy amplio de familiares, parientes y personas muy cercanas. Entonces les llamaba hermanos. Ese es el contexto del lenguaje. Y por eso muchos grupos religiosos atacan a la Virgen María y nos atacan diciendo que ella tuvo más hijos, porque han sacado el texto del contexto, sobre todo lingüístico, y nos atacan. Pero bueno, esa no es la reflexión de hoy. Nosotros sabemos que la virginidad de María, por gracia y designio de Dios, estuvo siempre intacta, y San José fue siempre, nos lo dice el Evangelio, un justo y santo varón, casto esposo de María. ¿Qué es lo importante que tenemos que resaltar hoy? ¿Qué es lo que tenemos que comprender hoy en esta festividad de María Santísima y en todo este texto del Evangelio que acabamos de escuchar? Maestro, tu madre y tus hermanos están aquí. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son los que cumplen la palabra de Dios y la obedecen, la cumplen. Las palabras de Jesús no fueron ningún desaire, ningún desprecio para su Madre Santísima. A primera vista puede parecer un rechazo, un desprecio hacia María, pero hay que advertir que se trata de uno de los halagos, de los piropos más bellos que se le ha dicho a la Virgen María, y fue precisamente su Hijo Jesús el que le dijo ese piropo, ese halago tan hermosísimo. El Señor le dice que la que le busca fuera del recinto no es solo quien lo ha infiltrado, sino quien más se ha destacado por cumplir la voluntad de Dios. Es como darse cuenta de que no hay que reducir a su madre como a un simple hecho biológico. Jesús aquí no se refiere a su mamá simplemente como una mujer que es madre biológica, sino que ella es el ser más excelso en la creación, la mujer que ha obedecido a Dios, reflejándolo incondicionalmente en su fiat, es decir, en su hágase. De este modo, cualquiera que pretenda ser madre, hermano o hermana de Jesús, tiene que ser lo primero en el fiel cumplimiento de la voluntad de su Padre que está en los cielos. Es lo que resalta Jesús en María, que no es simplemente mi madre biológica, sino que es el ser más excelso en la creación y que siempre ha vivido en obediencia a la santísima voluntad del Padre Celestial. Cristo quiere que seamos sus verdaderos hermanos, sus verdaderas hermanas, sus verdaderas madres, pero distinguiéndonos principalmente por nuestra docilidad, por nuestra humildad al Padre.
Todos deseamos tener el beneplácito del Señor, que Él nos mire y nos diga que nos conoce, porque cumplimos la voluntad de Dios. ¿Y dónde encontramos esa voluntad de Dios? En nuestro deber diario, según esta condición de vida, de solteros, de casados, de consagrados, de niños, de jóvenes. En los mandamientos, cuando hacemos el bien, cuando vivimos de cara a Dios, ahí estamos descubriendo la voluntad del Señor. María, antes de concebir a Dios en su seno, lo concibió en la fe. Dicen los santos padres de la Iglesia que Cristo elogia a su Santísima Madre con este pasaje para elevarla más aún, sobre todo parentesco meramente humano, a la maternidad espiritual. Por eso, todos estamos llamados a ser cercanos a Jesús, familiares de Jesús, parientes de Jesús, pero sobre todo hermanos de Jesús, porque con el bautismo hemos sido recibidos en adopción divina y Él nos ha rescatado con su muerte para hacernos sus hermanos. Pidamos a María Santísima, podamos imitarla en su entrega, en su servicio, en su respuesta generosa al Señor. Oh María sin pecado concebida, San José, Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así recordamos la cena pascual. Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así recordamos la cena pascual, porque solo tú eres bueno, Señor. Queremos cantar tu misericordia. ¿Quién podrá cantar? Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así recordamos la cena pascual. Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así recordamos la cena pascual. Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio, unido al de Cristo, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba Sea de en tus tus manos manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Así sea. Al venerar la memoria de la Madre de tu Hijo, te rogamos, Señor, que la oración de este sacrificio, por la abundancia de tu gracia, nos transforme en ofrenda permanente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno. Y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en esta fiesta, en honor de Santa María siempre Virgen, porque ella concibió a tu único Hijo por obra del Espíritu Santo, y conservando la gloria de su virginidad, hizo resplandecer sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo Señor nuestro. Por él los ángeles y arcángeles alaban tu majestad, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades, te celebran unidos en la alegría los cielos, las virtudes celestiales y los santos serafines. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor,
santo es el Señor. Hosana en el cielo, Hosana en la tierra. bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, que voluntariamente aceptó, tomó pan, le dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, terminada la cena, tomó el cáliz, dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Óscar, y con todos los que cuidan de tu Iglesia. Llévala, Señor, a la perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos Lilia María Gutiérrez, Efraín y Gregorio Moreno, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así, como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, familiares, amigos, vecinos, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar tu gloria. Ten misericordia, Señor, de todos nosotros. Hoy te presentamos la vida y la salud de Andrés Rodríguez, de la familia Rojas Sanabria, de Joana Nahuiz y sus hermanas, los sacerdotes de nuestra arquidiócesis de Villavicencio, para que con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Unidos en común alegría, acudamos a nuestro Padre del cielo diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo mal, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con ustedes. Como hermanos, manifestémonos fraternalmente la paz en el nombre del Señor. Cordero de Dios, Que te inmolaste por nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a su mesa. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Gustad y ved que bueno es el Señor, dichosos los que se acogen a Él. Que estás en los cielos, envía consuelo a mi corazón. Cuando triste, llorando te llame, tu mano derrame, feliz bendición, luna bella de eternos fulgores, manojo de de aroma inmortal, embalsame mi pecho tu ambiente, y alumbra en mi mente, y alumbra en mi mente tu luz celestial. Embalsame mi pecho tu ambiente, y alumbra en mi mente, y alumbra en mi mente tu luz celestial. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás presente en el santísimo sacramento de la Eucaristía. Te amo con todo mi corazón y quiero recibirte dentro de mí, ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente. Ven al menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiera recibido.
Me abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Bendito, amado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento de la Eucaristía. Sea para siempre bendito, amado y adorado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo. ¿Quién te amará tanto que de amor por ti muriera? Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, salva. Sangre de Cristo, embriaga. Agua y costado de Cristo, lava. Pasión de Cristo, conforta. Oh mi Oh mi buen buen Jesús, óyeme. dentro de Dentro de tu tus llagas llagas esconde. no No permitas que me separe de ti. Del enemigo malo defiéndeme. A la hora de mi muerte llámame y mándame a ti para que con tus santos te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. El poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre es santo. Oremos. Hechos partícipes de la redención eterna, te pedimos, Señor, que quienes celebramos la memoria de la madre de tu Hijo, nos gloriemos de la plenitud de tu gracia y experimentemos continuo aumento de salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos en este momento entonces a hacer la consagración de los niños y las niñas a la Santísima Virgen María, a la Virgen del Carmen, como es nuestra costumbre cada año hacerla por primera vez o si la hicieron, renovar esa consagración. Santa María, Virgen, Madre Celestial de todos los seres humanos, en unión con los corazones de todas las madres y padres, y en nombre de la Iglesia de Jesucristo, vengo yo a confiarte a estos niños y niñas al cuidado poderoso de la Reina del cielo y de la tierra. Dígate vivir en ellos y llenar todos sus días con la luz del amor de Dios, para que estas almas realicen el plan que Dios abrigó cuando nacieron. Te pido, concédeles resistencia a las incontables tentaciones del mundo. Protégelos de todas las amenazas a su pureza de cuerpo, corazón y espíritu. Conserva en ellos el amor al verdadero pensamiento, sentimiento y deseo cristiano. Impera en su corazón y en su espíritu en cada instante de tentación y a cada decisión que tomen en el camino de su vida, para que sean preservados de todo pecado y vicio. Que su libre voluntad sea dirigida por ti de tal modo que lleven una vida que sea santa y fecunda para los planes y las obras de Dios. Que su amor a Dios, a ti y a todas las criaturas permanezca más grande que toda ambición material. Sé la Señora de su sendero por la vida en días de sol y de tormenta, en la alegría y las pruebas, para que todas sus acciones solo den servicio a las obras de Dios. Sé la luz de su esperanza en todos sus sufrimientos y sus tristezas, para que también perseveren en los días de fracasos y desánimos, en la lucha de por vida por la santidad de sus almas, el regalo más valioso que Dios les ha dado. Santa Virgen María, Madre de Jesús, a ti te confío estos niños y niñas. Dígate hacerlos florecer como los capullos en el abundante árbol del cristianismo,
y dígnate acompañarnos a la puerta del paraíso, pues ellos nacieron para la bienaventuranza con Dios y contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora del Carmen, ruega por nosotros. Nuestra Señora del Carmen, ruega por nosotros. Oremos por todos aquellos que tienen el patrocinio de María Santísima, los marinos, los militares, los comerciantes, los conductores, nuestro seminario, nuestra arquidiócesis y tantas otras instituciones, pueblos que tienen como abogada a la Santísima Virgen María bajo esta bella advocación. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hermanos y hermanas, entonces a las 8 de la mañana el altar de la Virgen va a estar todo el día aquí, pero como habíamos dicho anteriormente, se tenía la bendición de los vehículos de 8 a 9 y de 5 a 6. Solamente la vamos a tener de 8 a 9 de la mañana, la bendición de los vehículos y las reliquias. Va a estar el padre Jonathan, por eso por la tarde no hay, porque el padre Jonathan está ocupado. Va a estar el padre Jonathan que me va a reemplazar en esta labor. Quiero pedir a la comunidad mucha atención, mucho cuidado. No vamos a abrir el despacho por estos días. Yo voy a entrar y aquí conseguimos en la casa una cuarentena con responsabilidad. Como yo he estado gestionando todo lo de la reapertura de los templos de las casillas con algunos funcionarios y pues en estos días, hasta ayer descubrimos que ya estaba en contacto con una persona positiva del COVID. Entonces, por mi seguridad, la seguridad de los que vivimos aquí en la casa cural y los que fieles que vienen, no va a haber atención al despacho, va a estar todo cerrado. Traten de evitar al máximo venir, a no ser que sea una necesidad, pero hasta la necesidad, llamen primero, consulten. Las Eucaristías seguirán por la red del Face. Pueden mandar notar sus intenciones por el NECI, o ustedes anotan la intención en una hojita, meten la ofrendita y la echan por debajo de la puerta de la casa, que ahí se encuentra siempre y se tiene en cuenta en las Eucaristías. No es que el Padre tenga COVID, ni los estamos aquí, no, es prevención, entonces, y por responsabilidad. Mucha gente todavía no ha asumido esto con seriedad, todavía llega gente por ahí sin tapabocas, hay para desinfectar zapatos y pasan derecho, entonces no queremos todavía aprender, ¿ya? Entonces, era la razón, por favor, entonces, oración, lo de la reapertura de los templos, todo este proceso continúa, pero ante esta situación de haber tenido contacto con una persona positiva del COVID, porque hasta ayer apenas salió el resultado y me di cuenta, ellos no sabían ni siquiera que le habían hecho este examen a esta persona, entonces, por salud de todos, lo mejor es que yo voy a estar encerradito, y los que vivimos aquí, que es mi familia, mi hermana, mi cuñada, mis sobrinos, vamos a estar aquí, pero les pido el favor ser muy prudentes. Bueno, el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos acompañe siempre. Amén. Pueden permanecer en paz. Demos gracias a Dios. Un lindo día para todos. La Madre Santísima les acompañe y les proteja. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres